El día de hoy lo voy a hacer corto porque la verdad es que no le quiero dedicar mucho tiempo a este espécimen. Daniel Matamala sacó una columna donde de nuevo hablaba del neofascismo, de que mil cuestiones, y que ay, qué terrible, porque Daniel Matamala, ustedes saben, ¿no? Y tiene la osadía de tratarme a mí de calaña, de calaña. ¿Por qué? Porque defendí la libertad de expresión de la doctora Cordero. Ahora, yo le voy a decir una cosa al señor Matamala, y espero que quiero recordarle algo, porque para hablar de calaña, en primer lugar, ¿ya? Me trató de misógino y de mis cosas para variar. En primer lugar, uno no puede tener tejado de vidrio. Los tejados de vidrio son como un poco impresentables, para serles honesto. Son como, ah, son como esa cuestión que, ¿por qué dicen que uno no debiese tener tejado de vidrio? Porque cuando uno empieza a tirar piedras, entonces a uno le caen los vidrios encima y uno se corta. ¿Ya? Y hablando de calaña, yo le quiero recordar a Daniel Matamala cuando él se unió a la peor calaña latinoamericana, un narco régimen, y le hizo propaganda a ese narco régimen. Permítanme, por favor. Común ver largas filas a la entrada de los supermercados y ver que ellos estaban básicamente desabastecidos. No es la realidad ahora, el abastecimiento ha mejorado mucho de productos básicos, pero los precios siguen siendo un problema tremendamente importante para los venezolanos comunes y corrientes. Por ejemplo, estos pañales tienen un precio de 69.000 bolívares. El sueldo mínimo es de 65.000, o sea, un sueldo mínimo completo no alcanza a comprar estos pañales. Cosa parecida pasa también con el papel higiénico y otros productos de primera necesidad que tienen precios muy difíciles de acceder para el normal de los venezolanos. ¿Qué ocurre? Que el lugar donde estamos aquí está cercano a la base militar de La Carlota y por lo tanto es frecuentado fundamentalmente por familias de... ¿Se acuerdan cuando mandaba a la gente a comer jabón? Otras condiciones económicas bastante distintas a las de la mayoría de la población venezolana, y por eso es que se ve que claramente hay acceso a productos que para la mayoría por los precios son muy difíciles de comprar. El problema, por lo tanto, ya no es tanto el desabastecimiento ni las largas colas para comprar productos, sino que más bien tiene que ver con el precio tremendamente alto que tiene la mayoría de ellos y que resulta francamente prohibitivo. Por dar otro ejemplo, acá hay un limpiador multiuso a 8.000 bolívares. O sea, con 8 de estos ya está completo y está gastado el sueldo mínimo de un venezolano promedio, de un venezolano común y corriente. Acá tenemos también, por ejemplo, un jabón blanqueador a 2.600 bolívares. Esos son los precios a los que se están comprando productos hoy acá en Caracas. ¿Qué les parece? Eso es un periodista. Eso es un periodista en un supermercado, en un teatro que había sido armado. Un teatro. Y se prestó para eso. Eso es un periodista. Y tienen el desparpajo de tratar de calaña a otro. ¿Con qué moral? O de misógeno. Y eso, bueno, el tema de ser misógeno o no ser misógeno es una cuestión bien especial, ¿no? Porque yo creo que más misógeno es aquel que hace cosas misógenas, como decía Forrest Gump, ¿se acuerdan o no en la película? Que tonto es el que hace cosas tontas, bueno, misógeno es el que hace cosas misógenas. Como por ejemplo, sí, aquí está, ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Aprovechando entonces, no solamente de tratar mal a su mujer, sino que de tratar mal a sus amantes y por supuesto aprovechando su posición dentro de su, de tipo importante dentro de la tele para empezar todo tipo de aventuras con niñitas recién salidas de la universidad. Eso probablemente no entra dentro de la categoría de portarse mal con las mujeres, José. ¿No? ¿Ah, en serio? Otro tejado de vidrio, pues Danielito. Danielito el malo deberían poner a Matamala. Pero eso sería todo ad hominem, la verdad. Son respuestas que le estoy dando porque la verdad es que como me trató ad hominem, le respondo ad hominem. Pero a mí me encantaría también recordar otras cosas de Matamala. Como por ejemplo, cuando él decía que el 10% no iba a tener efecto en la economía. Viene el cuco. Bueno, nos quedamos con una inflación del 12%. ¿Quién fue el populista, señor Matamala? ¿Quién fue el peligro? ¿Quién es el peligro para la democracia? Sino aquel que anda mintiéndole a la gente
y respaldando a un sector político escondido detrás de una supuesta objetividad. Respecto del cobre, él decía que la amenaza del royalty no iba a bajar la producción de cobre, ni las inversiones, ni nada. Bueno, de acuerdo con lo que tenemos entendido, los próximos años la producción de cobre va a ir bajando. ¿Por qué? Porque los precios de la energía son demasiado caros y la amenaza del royalty hace que otros países sean más interesantes para invertir que Chile. Otra vez, el señor Matamala, equivocado, pongámoslo así, equivocado, o propagandista únicamente del octubrismo, porque esto era todo el tiempo del octubrismo, cuando Daniel Matamala salía a defender a brazo partido a aquellos que hoy día están en el gobierno. Activista y sicario mediático. Pues cada vez que a alguien no le gusta, al establishment, pues se transforma en un peligro. ¿Qué hacen? Mandan a Daniel Matamala a hacer algún artículo, alguna cuestión que sea entonces, ¿cómo se dice esto? Una destrucción de imagen, siguiendo la antigua receta de Carlos Marx. Pero ¿con quién? ¿Qué cara? Daniel nunca salió a pedir disculpas por esto, ¿no es cierto? ¿A cuánta gente empobreció Daniel Matamala? A través de los 10%. ¿A cuánta gente impulsó dentro del Congreso a votar a favor de los 10%? ¿A cuánta gente engañó con su columna? Voluntaria o involuntariamente. Esos 10% nos costaron a nosotros actividad económica, nos costaron empleo y le costaron a mucha gente el terminar en la miseria. ¿Se va a hacer cargo el señor Matamala? ¿Quién es un peligro para la democracia? Yo creo en la democracia, creo en las elecciones libres. Extrañamente, Daniel Matamala no ha salido nunca a realmente pegarle un palo al Partido Comunista, que no cree en las elecciones libres. Es un periodista que no cree en la libertad de expresión, es decir, que cree que solamente un grupo debiese determinar qué es verdad, y por supuesto él pertenece a ese grupo, ¿no es cierto? Entonces, tira palos a todos quienes somos más o menos desagradables al sistema. La Pamela Giles, yo, Gonzalo de la Carrera, la doctora Cordero, pero, porque supuestos dichos muy malos, pero Gabriel Boric, hablando de que las barricadas eran una forma legítima de protesta, eso no le parece escandaloso. La Marisela Santibáñez, hablando bien muerto el perro respecto de Jaime Guzmán, no le parece escandaloso. La propia Campillay, llamando a quemarlo y destruirlo todo, no le parece escandaloso. Y a mí me parece absolutamente escandaloso que el señor Matamala todavía tenga algún tipo de tribuna en un diario decente en Chile. Y es por eso que a estas alturas me pregunto, bueno, ¿qué tan decente es el diario? Porque evidentemente es un activista. Ahora es una columna de opinión. Así que el diario no tiene por qué hacerse cargo de la columna de opinión. Pero dejemos meridianamente claro que Daniel Matamala es un tipo que no es nada más, es como la boca de Saurón. Él dice lo que a él le hacen un encargo y él habla. Porque no creo ni siquiera que tenga opinión propia en muchas materias. De todas maneras, si tiene una opinión, es una opinión bastante mal fundada. Muy, muy mal fundamentada. Se viene el cuco, ¿se acuerdan? Pero eso no fue lo único. ¿Quién le teme a Isquia Siges? Matamala acusaba entonces a todos de misógenos que decían que la Isquia Siges no tenía dedos para el piano y no iba a tener dedos para el piano para ser ministro del Interior. ¿No estás de acuerdo conmigo? Misógeno, nazi, fascista. Ah, que no te gusta la ensalada, a mí me gusta la ensalada, así que tú eres un nazi, un fascista. ¿Ah? Y un misógeno. No, sí. Fácil, es barato, el discurso más barato que existe. El discurso de Matamala. No andar, por lo demás, mintiendo. Porque, señor Matamala, una cosa es citar a una persona, otra cosa muy distinta, y sobre eso armar un argumento, es citarlo mal. Cuando usted cita mal, lo que está haciendo es entregar la mitad de la verdad. Ya nos encontramos por esto cuando a mí me trataron de armar el escándalo. ¿Sabe qué pasó con su escandalito? Nada. ¿Y sabe por qué no pasó nada? Porque al final la gente ve más allá de personajes siniestros como usted. Porque sí, usted es un personaje siniestro, profundamente resentido, y lo lamento, porque lo tiene que pasar muy mal. Lo tiene que pasar muy mal. Un personaje que tiene que afirmar su autoestima permanentemente a través de la conquista de mujeres y violar su palabra respecto de aquellas que le han depositado su confianza. Me encuentro muy triste. Me encuentro triste porque significa que no ha madurado como persona. Y ojalá que en algún momento lo haga, en vez de andar simplemente, arteramente, insultando desde una plataforma. Y usted tiene todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Todo el derecho. Le puedo asegurar que yo daría mi vida porque usted tenga el derecho a insultarme
y tratarme de calaña, porque yo creo en la libertad de expresión, no como usted. ¿Qué le parece? ¿Usted tuviese la mínima decencia de entregarme el mismo derecho, en vez de andar pidiendo normas para castigarme? Y quizás sería creíble, hasta cierto punto. Triste personaje, don Daniel. Y en la medida que vaya avanzando el tiempo, cada vez más gente se va a dar cuenta de qué puntos calza. Periodista y objetivo no es, pero un activista. ¿Es bueno como activista? Bastante. Le sirvió al octubrismo, le sirvió a Boric para la campaña electoral, ha destruido una serie de reputaciones, y yo estoy esperando a ver cómo destruye su propia reputación, con columnas como esta. ¿Qué le parece, don Daniel? Que tenga una maravillosa semana, dicen por ahí. A ver si para la próxima se dedica entonces a comentar de cosas más importantes, como por ejemplo el desastre de seguridad que tiene su gobierno, el desastre económico que tiene su gobierno, de los nexos con los narcos que tienen partidos de su gobierno, ¿ah? Del desastre migratorio que tiene su gobierno. ¿Por qué no se hace cargo también de su gobierno, don Daniel? Porque ahí hay suficientes figuras, como le mostré recién, como la ministra de Cultura, que tienen un tejado de vidrio también gigantesco en estas materias, y tienen declaraciones bastante más desagradables y peligrosas que las que hiciera en algún momento y que fueran sacadas de contexto este humilde servidor. Ya. Entonces, bueno, pero sirve para tener clics y para terminar de sacarle pica a Danielito. Pulso Ciudadano, Matei y Kast son las principales cartas a la moneda. Y si eso llega a ser así, es decir, que al final terminamos una segunda vuelta entre Matei y Kast, va a ser, entre otras cosas, porque este gobierno es malo y porque personas como Daniel Matamala van a haber terminado de perder completamente toda su credibilidad después de una de las peores administraciones que ha visto esta historia, la historia de nuestro país, y eso incluyendo a Piñera 2 y Bachelet 2, que ya fueron terribles. Pero esto acá está quebrando todos los límites y todos los... Pero son campeones mundiales de la ineficiencia y de la barbarie como malos gobernantes. ¿Ok? Bueno. Así que, dele, don Daniel. Salga entonces ahora. Veamos quién es la próxima víctima de su afilada pluma. ¿Ah? A ver a quién va a salir ahora a denostar y a desprestigiar, solamente por hacer uso de un derecho fundamental, que es el derecho a opinar aquello que a usted puede que no le guste, pero que es un derecho fundamental. Bueno, allá con ese cabrito.